Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Tenemos una nueva edición de la innovación en el centro. Ya sabéis, este espacio que cogemos en el que ponemos a personas del ecosistema innovador, a empresas, en este lugar para que compartan en esta conversación con nosotros todo lo que puede ir surgiendo, todas las cuestiones relacionadas con estos ámbitos. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Mara Ruiz. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Encantados de tenerte aquí. Muchas ganas teníamos. Lo mismo digo, de estar aquí. Pues nada, te voy a presentar brevemente, luego ya empezaremos como siempre con esta charla, esta conversación y bueno, para que las personas te ubiquen, sepan de dónde vienes un poco y luego pues tú puedes añadir todo lo demás que quieras. Mara Ruiz es coach ACC por ICF, es especializada en neurociencia y es también facilitadora, formadora y una persona que está ayudando mucho a las empresas en relación a la transformación digital centrada en las personas. También conoces metodologías Agile, fuiste además alumna en uno de nuestros cursos y bueno, tienes un montón de experiencia ayudando a empresas en todo lo que tiene que ver con transformación digital desde este punto de vista humano, también en transformación cultural. Y bueno, pues aparte de todo esto, como decía, que también en LinkedIn tenéis mucha información. Si quieres añadir, Mara, o quieres contarnos de dónde viene todo esto, todo este conocimiento que has adquirido y esta vocación, pues adelante. En principio, ¿de dónde viene? Te podría decir que de ser inquieta, de ser curiosa, y creo que al final uno, cuando va siguiendo como ese instinto, ¿no? Y esas ganas de conocer más, de saber qué hay más allá, termina encontrándose en un lugar que a lo mejor no pensaba, ¿no? Pero creo que siempre me defino como un perfil híbrido y tiene que ver con haber seguido ese instinto de curiosidad y de entusiasmo, ¿no? Que te generan todas estas cosas que estás comentando. Genial, porque de hecho tú tienes también aparte experiencia en el mundo tecnológico, pero hablabas, comentábamos, además yo te conozco, que para ti el enfoque humano en esa transformación digital es fundamental, todo lo que tiene que ver con las personas, que parte de ahí, ¿no? Exactamente. Estuve 11 años trabajando en un departamento de informática. Me tocaba muchas veces hablar con la gente y creo que hay un factor importantísimo y también yo creo que se ha sumado un poco todo, ¿no? Tu curiosidad, mi propia curiosidad por descubrir eh, nuevas metodologías, nuevas maneras de procesos de trabajo diferentes, donde la gente realmente pueda compartir y colaborar. Y por otro lado, lo importante que siempre me ha parecido, estando dentro del mundo de la tecnología, de la informática, el, el tener conocimiento de cómo tratar con las personas y de cómo las personas tratamos la tecnología y para qué la utilizamos, ¿no? Me parece que hay un factor humano importantísimo en eso. Claro, nosotros coincidimos. De hecho, esto en una de las últimas entrevistas, la que tuvimos con Jesús Moreno Aguilar de AB Tasty, hablábamos también de la importancia de la tecnología, porque ellos de hecho tienen desarrollado bueno, un servicio que la verdad es que está dando unos resultados buenísimos. Y también hablábamos de todas formas que en el caso del design thinking se habla de que la tecnología es súper importante, pero previamente están las personas, o sea, todo parte de la persona, ¿no? Por eso la ponemos en el centro. Entonces yo creo que es un conjunto necesario en la transformación digital, este enfoque por un lado de todo lo que da la parte humana y luego a partir de ahí ya es donde se desarrolla la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy alineados también ahí. Totalmente de acuerdo. Hoy en día se habla mucho de, ahora que dices transformación digital, lo escucho, ¿no? Y me hace sentido lo que estás diciendo. Todo el mundo habla de transformación digital, pero en realidad creo que nadie sabe bien qué es y es normal, porque es algo que está pasando, que va muy, muy rápido, y tiene que ver con este concepto que decías, ¿no? Que son varios factores. Es metodologías, es la tecnología y son las personas, en realidad. Eh, o sea que el concepto se construye y para cada empresa y para cada ecosistema la transformación digital es un concepto que hay que definir en cada caso muchas veces. Pues mira, Mara, si te parece, para ir arrancando también ya con la pregunta que hacemos siempre, te la voy a hacer doble en este caso, que es qué es para ti la innovación, que es la que hacemos siempre, y también qué es para ti la transformación digital, o dar algunas pinceladas en ese sentido, ya que es verdad que igual que la propia innovación es un concepto abstracto que puede estar lleno o vacío de significados, pues si te parece te invito a que primero definamos innovación y luego esa transformación digital de la que hablamos. Fenomenal. Me soltás preguntas que es como, pues venga, vamos allí, ¿no? Me Claro. encantan los conceptos,
me, me ilusionan, ¿no? Yo creo que ese concepto esa idea de ilusionarse con las cosas es importantísimo. Para mí, innovación tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cosas que te ilusionen y sobre todo con el encontrar respuestas diferentes o soluciones, en muchos casos diferentes. A veces no son solo soluciones, sino que también respuestas, en mi opinión. Innovación eh, es ir un poco más allá. Yo siempre lo he visto de esa manera, ¿no? Antes me hablaba mucho de creatividad, pero en realidad creo que la innovación va de la mano también de la valentía que tengamos como personas y como equipos de, de romper un poco la estructura, ¿no? De cuestionarnos, de autocuestionarnos, muy relacionado con el design thinking, ¿no sabes? Eh, con la valentía de hacer eso y con también la valentía de enfrentarnos a que el resultado pueda ser positivo o no. Y la resiliencia que tiene el hecho de encontrar un resultado que puede ser mejor y tener que volver a empezar muchas veces o reformular. Con lo cual el concepto de innovación a mí me parece brillante en el sentido de todo lo que en sí dice, ¿no? Y sobre todo cuando uno encuentra el resultado, ¿no? Cuando sale más, cuando va más allá, cuando sale fuera de la caja, es un concepto muy trillado, ¿no? El de salir fuera de la caja, pero cuando realmente uno sale del ecosistema, de su manera de pensar o de su idea sobre algo y ve algo nuevo, es alucinante en todos los casos, aunque sean lo más sencillo, ¿no? Y hayas visto algo que no veías y que es hiper sencillo, es preciosa esa sensación, es muy gratificante. Y en relación a la transformación digital que decías, ¿qué es para mí transformación digital? Sinceramente creo que es un paso evolutivo que nos reta a todos, como empresas, como personas, como seres humanos, como trabajadores, como familias, como todo. Creo que va mucho más allá. Lo relaciono mucho con un concepto también de antropología, ¿no? No solo de negocios, sino como con un concepto antropológico, porque está siendo parte de la historia. Estamos viviendo un momento evolutivo brutal eh, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? De lo que estamos viviendo. Es importantísimo para la historia del ser humano y creo que nos reta a poder evolucionar con esa rapidez con la que va la tecnología. Es como si un coche fuera en velocidad y te estuvieras por caer y me parece que el concepto de transformación digital lo asocio a esto, ¿no? A algo que va rapidísimo, que nos va a hacer evolucionar, yo creo y quiero creer que para mejor como seres humanos y que tenemos un montón de posibilidades. Lo que veo en esto es un montón de posibilidades, un montón de puertas abiertas y de oportunidades para hacer de todo esto algo que construya y que nos haga mejores como seres humanos, en todos los sentidos. ¿Eh? Genial, me gusta. Bueno, además me parece un punto de vista súper optimista. Mira, por rescatar cosas de las que has comentado, dos en concreto que me ha gustado mucho, porque cuando hablamos de innovación, además es la primera vez en uno de los programas en los que la innovación, tú tal y como lo has enfocado, parte del pasárselo bien. Y eso me Sí, encanta porque es verdad que cuando trabajamos con innovación, y nosotros trabajamos con empresas también que, bueno, pues son importantes, entonces se juegan cosas, ¿no? Y al jugarse cosas, que yo lo entiendo, en este mundo de incertidumbre, enseguida asocias que ese proceso de trabajo tiene que ser un proceso en el que de alguna manera, como te estás jugando tanto, tienes que estar muy concentrado y también enseguida sufrir en cierto modo, ¿no? Porque claro, es ese sí, peso. muy serio. Me gusta mucho porque cuando damos la formación, hacemos formaciones y lo hacemos además con todo el cariño, ¿no? Pero decimos, ya de por sí es bastante retadora la incertidumbre, que nos tenemos que jugar al final con la incertidumbre todas estas cuestiones, como para que la predisposición no sea la predisposición de tratar de disfrutarlo y pasarlo bien. Porque paradójicamente, cuando lo vives de esa manera, desbloqueas muchas cosas importantes, desbloqueas la creatividad, desbloqueas también los miedos en el trabajo en equipo, o más bien fomentas un trabajo en equipo mucho más equilibrado, más enriquecedor. También comentabas tú en ese sentido, que también es que es fundamental, la tolerancia al error, que es que eso debemos asumirlo, es muy contradictorio decir que quieres innovar y al mismo tiempo que siempre quieres acertar, porque es que innovación por definición es pasar por distintos lugares, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser un vídeo en sí mismo, otra entrevista más en sí misma, pero sí quería recoger sobre todo para añadir a
a este conjunto de cosas que vamos incorporando gracias a vosotros y a vosotras a la innovación, este pasárselo bien, que creo que es muy importante. Y luego, en relación a la transformación digital, pues ahondar un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Que esa transformación es necesaria básicamente porque estamos en un momento retador de la historia. Eso lo hemos comentado además tú y yo, también veo que lo tienes en tu propio LinkedIn, ¿no? Lo subrayas. Y claro, en ese momento yo creo que es importante de todas formas seguir o incluso ahondar más en ese ancla de las personas, que todo lo que hagamos, por muy digital que sea, por muy tecnológico, debe estar anclado a las necesidades, deseos, lo importante para nosotros, para las personas. Y creo que también lo incorporabas. Entonces, bueno, quería recogerlo porque me parecía muy interesante este enfoque y al final intentamos siempre como enriquecer con todos estos programas los puntos de vista sobre innovación y en este caso transformación digital como experta que eres tú. Ahí por sumar, hay una parte de lo primero que dices, ¿no? De innovación y de disfrutar, que tiene que ver con lo que generamos cuando nos proponemos disfrutar de algo, ¿no? En el momento que decidimos o que estamos en un momento de innovación, se supone que tenemos una estructura, una manera de sostener ese proceso, y si soltamos y si nos confiamos en eso, entramos en un espacio donde generamos ciertos neurotransmisores, ciertos químicos en el cerebro, ¿vale? Lo voy a explicar muy sencillo. Genial. Acetilcolina, dopamina, adrenalina, hay un montón de factores que intervienen y que cuando conseguimos generar esto, el proceso de aprendizaje realmente es transformador, es profundo. Muchas veces estamos en la exigencia, que es una distinción también, y limitamos esta capacidad de aprender y de ir un poco más allá, ¿no? O sea que muy relacionado también con la neurociencia, es que yo por lo menos desde mi visión tiene una relación directa, ¿no? En cómo podemos gestionarnos nosotros para conseguir mayor, no solo innovación, sino resultados, eficacia, todo lo que las empresas, ¿no? Quieren en el sentido de, bueno, sí, obviamente necesitamos resultados, pero hay que pasar por un proceso en el que es mejor intentar hacerlo con liviandad y con esa parte de disfrute. Yo tengo como la habilidad, a mí me gusta hacer las cosas así, lo sabes, pero creo que también tiene que ver con ser muy consciente de lo válido y de lo potente que es eso a la hora de, de hacer una inmersión, ¿no? En un proceso de innovación. Y por otro lado, lo de transformación digital que dices que es un reto, que ya me olvidé lo que te iba a decir, así que seguimos. Bueno, seguro que te acuerdas. De todas formas, como se me ocurren tantas cosas al hilo de lo que comentas, por un lado creo que es una gran ventaja, y esto nos ayuda también a explicarlo aquí, el hecho de que tú seas especialista en neurociencia. Creo Sí, que eso como facilitadora te da además un plus añadido de entender desde un lugar, pues eso, muy neurocientífico, desde un lugar relacionado con nuestra propia fisiología, cómo están interviniendo el propio flow, la propia atmósfera que se crea en el trabajo, ¿no? Y sabemos en realidad lo retador que es también generar procesos de trabajo productivos, enriquecedores y creativos. Entonces me es parece una súper pasada. interesante. Es una pasada. Salir fuera de la caja, esto que se escucha tanto, realmente tiene que ver con crear nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y cuando eso se hace poniendo al servicio del proceso todo el conocimiento de un equipo diverso, es brutal, ¿no? Todos hemos pasado por algún proceso creativo en el que pensábamos, le damos vuelta, tal, no solucionamos, nos vamos, y en el momento que desconectas de querer encontrar la solución aparece. Esto no es magia, esto es que toda la información se empieza a cruzar en el cerebro. Cuando quitas la intención de encontrar la solución, se cruza y hay esa conexión, ese es el insight, hay una nueva conexión neuronal, esto es alucinante. Y al hilo, me acordé de lo que iba a decir, la transformación digital, hay un concepto que me gusta mucho que es que viene de antropología, que tiene que ver con la funcionalidad de la cultura. La cultura siempre es para conectarnos. Como seres humanos necesitamos esa conexión y si enfocamos la transformación digital desde el punto de vista de que la necesitamos como funcionalidad del ser humano, me parece súper potente, porque es siempre buscar qué es lo que me conecta a mí, ¿no? De la marca, de lo que me estás ofreciendo, de esta experiencia. O sea, tiene un sentido muy profundo que me parecía también interesante destacar, porque al fin y al cabo es un poco hilado a lo que digo, ¿no? La transformación digital me parece que nos reta y nos da un montón de oportunidades, y si lo enfocamos así, creo que puede ir en un sentido muy positivo. Genial, Mara. Pues mira, se me ocurre ahora para, ya que además estamos colaborando desde Design Thinking España contigo y también todos esos procesos de transformación digital que empresas
de hecho, empresas también, bueno, personas también como tú, estáis involucradas en ellos, también habláis con nosotros porque queréis incorporar el design thinking, ¿no? Dentro de quizás como paso previo de identificación de retos que tienen las propias empresas, ese punto de partida para que luego ya se pongan a llevarlos a cabo. También me gustaría que me contaras tú como experta, desde tu punto de vista, bueno, ¿por qué es tan necesario además? ¿No? Ya lo hemos tocado más o menos, pero algunas cuestiones concretas que tú identifiques por las que es tan necesaria esa transformación digital, que puede venir precisamente lo que hablamos de las propias personas, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos, por qué las empresas necesitan ponerse las pilas en este sentido? Básicamente porque si no se quedan fuera. Eh, hubo un tiempo en el que hubo un tiempo en el que podíamos decidir, nos podíamos permitir la resistencia, ¿no? Y permitirnos seguir como estábamos y tal. Creo que ahora ya la, la velocidad a la que avanzan las cosas es tan vertiginosa que es que no nos queda otra opción más que adaptarnos. Y no solo como empresas, ¿no? Porque si como empresas no entendemos que esto es así, y la gran mayoría ya lo integra, es que como seres humanos tenemos que entender que hay una manera de hacer que requiere todo este proceso tan rápido en el que necesitamos ganar la capacidad de adaptarnos y flexibilidad, ¿no? Y esto es supervivencia, o sea, es algo esencial en el ser humano. O sea, mi enfoque siempre es desde algo que tiene que ver absolutamente, está todo absolutamente conectado con los seres humanos. La transformación digital no sería posible, la digitalización y toda la tecnología que tú quieras, sin seres humanos que la desarrollen y que la mejoren una y otra vez. Entonces tiene que ver con esta parte para mí, ¿no? Que es importantísimo. Claro, es que es verdad. Bueno, esto pasa con la transformación digital, con la innovación. Desde el punto de vista cultural, ahí están como las dos cosas que además en tu caso tú ligas muy bien, ¿no? Porque tienes los dos enfoques, los dos puntos de vista, las dos habilidades. Vienes del mundo de la tecnología, pero es que además eres coach, especializada en neurociencia, o sea, tienes un espectro súper amplio de conocimientos que te permiten ver desde lugares distintos, pero complementarios, cómo van estas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, tú ves la parte que tiene que ver con la tecnología en el sentido de que, claro, hoy una empresa, por hacerlo de forma súper simple, no puede prescindir de una web, porque si no, ¿qué sentido tiene? Pero al mismo tiempo, también es muy bueno que esa empresa, además de tener una web, tenga unos procesos o una forma de trabajar que haga más viable, no solo esa web, claro, que eso es como el punto de partida que ya todos damos por hecho, ¿no? Sino todo lo que viene después. Entonces, claro, en ese sentido también, ¿cómo ves tú ese encaje, ¿no? O ¿cómo ves tú cómo crees tú que debe empezar una empresa cuando inicia un proceso de transformación digital a llevarlo a cabo? ¿Cuáles son como los pilares? ¿Por dónde debe partir? Los pilares, primero tener muy claro dónde están, tener muy claro dónde quieren ir, o por lo menos qué objetivo, qué visión, qué sueño tienen, llámalo como quieras, y luego ver con qué puede pasar en el medio y cuáles son las redes que se van a atender, ¿no? Para poder darse el lugar donde poder experimentar, donde poder probar, donde eh, provocar, ¿no? A todos estos cambios y donde poder desarrollar lo que sea, un servicio, una web, un producto, pero siempre creo que hay que tener una visión global para ir a lo particular, ¿no? Y centrarse mucho en las personas y en el cómo gestionar el día a día y no solo las personas, el cliente externo, sino el cliente interno, ¿no? Si tú quieres conectar con tu cliente, tienes que tener una web, pero si tienes atención al cliente, tienes que conectar. A mí me encantan los lugares donde entro y siento que me conocen o siento que me tratan de manera amable, sea una máquina o no. Y eso tiene que ver con hacer las cosas muy, muy bien, ¿no? eh, entonces creo que eso es un proceso iterativo que hay que saber gestionar muy bien desde las personas. Venimos de un mundo en el que todo se planificaba y una vez que todo estaba atado de cabo a rabo, como se suele decir, pues entonces nos poníamos a hacer. Y ahora la realidad nos está pidiendo absolutamente lo contrario, ¿no? Venga, pone en marcha algo, pruébalo, testea, si no funciona bien o hay que mejorar, se mejora sobre lo aprendido, que es diferente, es un concepto, es un cambio de paradigma totalmente. Y ahí hay que cambiar
la manera de integrar y de pensar que tenemos como managers, como equipo, como líderes, como empresa en general. O sea, es un cambio de paradigma total. Y hay que ir poco a poco. Creo que una de las claves también es, como decía al principio, saber dónde estamos, saber dónde queremos ir y tener la visión para poder pensar en largo, en corto y en mediano plazo. Porque si no es muy complicado y hay mucho sufrimiento y no es la idea. Se puede hacer de una manera más relajada, ¿no? Claro, y sí, sí, totalmente. Es esa parte, entiendo, es necesaria una planificación, pero también tú hablabas de la parte del cliente interno, ¿no? Que es como la propia cultura que se genera en la empresa. ¿Qué es lo que más destacas ahí en relación a la cultura interna de esa empresa? ¿O qué crees tú que son las habilidades o los recursos con los que más deben contar estos trabajadores que van a enfrentarse o que paralelamente, mientras aprenden todo esto y cambian esa parte cultural, van a iniciar una transformación digital o van a evolucionar en su propia transformación digital, en su propia digitalización? Una empresa que quiere cambiar de una cosa a la otra tiene que asumir y aceptar y legitimar que hay un proceso de cambio en el que va a haber cierta frustración, cierto dolor, ciertas curvas, ¿no? Como dice Otto. Lo que creo, de lo que estoy convencida es que si somos capaces, si las empresas y todos los que trabajamos en este sentido somos capaces de crear ecosistemas donde la gente eh, se sienta cómoda, donde la gente elija estar donde estar. A lo mejor suena utópico, pero yo escucho mucho el buscar, el retener talento, el no sé qué. Vivimos en un mundo cada vez más abierto. Yo creo, soy de la idea, y la gente de recursos humanos me va a mirar un poco como diciendo que dice esta loca, que realmente si tú quieres encontrar talento y retenerlo, tienes que tener un ecosistema, es como tu casa, ¿no? Es como crea el lugar donde esa persona quiera estar, trátala bien, trátala con respeto, con cariño, dale lugar, dale espacio, permítele equivocarse y permítete tú todo eso, ¿no? Como líderes, como empresas, creo que tiene que ver con ser, nos pone en vilo la transformación digital. Necesitamos evolucionar nuestras capacidades, nuestros soft skills para poder llevar esto de una manera sostenible. Ahora hay una ley, gracias al cielo, en el que se va a inspeccionar y se va a incentivar a las empresas a que busquen la manera de que los empleados, la gente esté en un ecosistema de bienestar, ¿no? Y que se hagan muchos programas en este sentido, pero está todo relacionado a procesos nuevos, a procesos que evolucionan tecnológicamente a la empresa y al poder tratar con personas dentro de un ambiente en el que hay cambio. Hay gente que lleva muy mal los cambios y no podés cambiar a esa persona, necesitas acompañar ese proceso, ¿no? Creo que es un trabajo enorme y por eso creo que hay como muchos enfoques que son brutales. A mí las metodologías ágiles, design thinking, me encantan porque son una manera son como un puente, ¿no? Entre las personas, los seres humanos, la capacidad que tenemos, que es brutal, y los resultados que queremos conseguir. Las cosas antes se hacían de una manera diferente, se hacían más en cascada, funcionaban, pero ahora lo que necesitamos es otra cosa y creo que eso es muy potente. Y un puente tan brutal, bien gestionado a nivel humanos, tanto desde dentro como hacia afuera, me parece que tiene, en realidad los lugares donde están haciendo ya tienen ese impacto, ¿no? Que es brutal. Muy interesante, Mara. De hecho, bueno, rescataría un montón de cosas, pero me he quedado con tres. La primera, el learning by doing, que es el cambio de paradigma, bueno, esto nosotros, claro, lo tenemos clarísimo, que es ese yo hago las cosas y aprendo. No significa hacer las cosas sin tener una mínima base o un mínimo plan. El plan existe, pero es lo que tú comentabas y que nosotros decimos muchas veces, que es qué sentido tiene tirarte a día de hoy, en el que los cambios son exponenciales, un año, 2 años en tu torre de marfil, simplemente como si de alguna manera tú fueras la única persona que va a intervenir en ese proceso, que tú creas el producto, creas el servicio, ajeno a todo, y da igual porque luego cuando lo lances va a ser genial. En lugar de eso, lo nuevo es, oye, ¿por qué no desde el principio vas haciendo
pues esos sprints, ¿no? Que se llaman en metodologías ágiles, o esas iteraciones rápidas en las que tú enseguida tiendes ese puente, y aquí incorporo también este concepto que me ha gustado mucho cuando lo has dicho, ese puente con el usuario, con los actores, al final con el ecosistema en el que estás. Porque claro, en Design Thinking hablamos de toda esta parte, ¿no? Tú validas una vez que terminas el proceso, bueno, que pasas por todas las fases del proceso, precisamente para mostrarle la solución al usuario y que este usuario te dé las claves, las pistas para que eso mejore. Pero tiene todo el sentido porque es que es para él. Entonces, cuanto antes tú establezcas un puente, una conversación, mejor será. Más estarás facilitando, más estarás propiciando la posibilidad de que al final ese usuario esté satisfecho con lo que le estás ofreciendo, con lo que diseñas para él. Usuario, cliente, bueno, ya sabemos, ¿no? Que estos dos términos, por aclararlo súper rápido, el usuario es el que utiliza el producto o el servicio, el cliente es el que paga, pero muchas veces coinciden. Y también, que de esto hemos hablado, claro, la importancia en los ecosistemas de esos lugares de experimentación, de esos labs que se llaman también muchas veces, ¿no? De esos laboratorios en los cuales existe ese espacio más libre en el que las empresas pueden empezar a ensayar todo esto. Y además, sin ese miedo a estar exponiendo la marca, a estar exponiendo un producto o servicio, sino un espacio libre. Entonces me ha gustado mucho, Mara, tal y como lo has explicado, la creación de esos ecosistemas, de esos lugares de experimentación en el que las personas quizás sin otras presiones pueden también aprender todas estas soft skills que estás comentando que son tan importantes, que coincido plenamente, y acostumbrarse, ¿no? A esta nueva manera de trabajar. Eso también es verdad, hay que dar un tiempo, ¿no? En el que se creen hábitos nuevos, se sustituyan por otros porque no se pueden quitar, y dar un tiempo a que muchas veces queremos ya, ¿no? Todo ya, y venimos también un poco, vivimos en eso, pero hay que dar tiempo a que las cosas pasen y a que se recoloquen, ¿no? El propio sistema se va a ir recolocando, ¿no? Cuando empezamos a hacer cambios. Claro, eso quizás es la importancia también de tener ese plan inicial, ¿no? Es decir, no es que no tengamos un plan, lo que pasa es que es un plan que no es un plan tan elaborado desde hipótesis, porque al final, claro, si tenemos 80.000 hipótesis va a ser muy difícil que esas 80.000 hipótesis, perdón, sean ciertas, ¿no? Pero tiene que ver más bien después con, vale, yo tengo todos estos presupuestos, son un montón, bueno, voy a partir por aquellos que son más importantes, pero teniendo un pequeño plan. Tú hablas de hacia dónde se quiere ir, ¿no? La misión, el propósito es fundamental establecerlo. También es verdad, a ver si coincides aquí conmigo, que eso no significa que esté escrito en piedra y que en el proceso, a medida que vamos aprendiendo, no podamos cambiar un poquito el rumbo. Pero sí que creo que es bueno tener ese destino, al menos, en ese viaje, ¿no? Que tomamos, al Siempre. menos en el horizonte. Siempre ahí coincido y creo que también viene de la metodología Lean, bueno, de todas estas, ¿no? Pero me hace mucho sentido esto, ¿no? Cuando uno se propone algo, llamarle visión, llamarle objetivo, llamarle estrella polar, lo que más positivo sea, ¿vale? Eso es, Creo pero es que bonito, muy sí, bonito. tiene que ser primero ilusionante, segundo, no se puede mover, ¿vale? No está escrito en piedra y ahí coincido contigo porque el proceso nos va a dar luz y hay que tener también la capacidad de ver si hay una mejora, ¿por qué no? ¿No? O si hay un lugar donde se puede ir que supera nuestras expectativas, ¿por qué no? Pero sobre todo esto es un cambio de paradigma brutal. Lean propone una pirámide en la que la base es la visión y eso no se cambia nunca, se puede pivotar en los otros dos niveles, ¿no? Pero a mí esto me ilusiona, o sea, me mueve mucho, porque al final es tener claro dónde vas, y si tienes claro hacia dónde vas, el camino se va haciendo con web points, ¿no? Es el roadmap, ¿no? El saber dónde vas, pero no saber muy bien cómo vas a llegar. Y el no saber muy bien es otra cosa que nos tenemos que trabajar, es otro concepto, es otra distinción, el poner todo al servicio de, con todo lo que sé, y entender que hay una parte que no sabemos, que es donde pasa, ¿no? La innovación, donde pasa la magia, donde pasa eso que creemos que no puede pasar nunca. Si trazamos un camino, vamos a ir por ese camino y ya está, es todo. O sea, no tiene ni sentido, ¿no? A mí me parece súper aburrido esto, pero bueno. Pero fíjate, Mara, claro, me gusta además cómo lo estamos aquí entre los dos co-creando, ¿no? Pero el concepto de estrella polar me parece precioso. Es eso, ¿no? Pues tenemos ahí esa estrella, ese objetivo que además es ilusionante, que es fundamental. Y luego, bueno, pues también yo creo que es muy interesante y que esto también alivia la incertidumbre o debería a empresas como nosotros, nosotras mismas, porque es que también todos tenemos incertidumbre,
en nuestra propia empresa o si trabajamos para otras empresas, siempre hay incertidumbre porque es que no sabemos qué pasará en nuestra propia vida. Yo creo que también lo que las metodologías ágiles proponen, y creo que hay que darle mucho valor, es que tú tienes un compromiso, como bien dices, ¿no? Tú tienes el compromiso de que, bueno, pues vas a ir hacia un lugar. Y ya si te metes, por ejemplo, pues, bueno, con creación de productos o servicios, claro, tú tienes que acabar, ¿no? Desde generando ese producto o ese servicio. Pero creo que el valor también está en, bueno, yo me comprometo con este proceso que voy a vivir, voy a confiar en él, y si al final este proceso, las cosas no salen maravillosas, pues también tengo que aceptar que eso tiene un valor, porque es que he descubierto una manera en la cual las cosas no funcionan. Pero si no tengo ese compromiso, voy a acabar con la sensación, una vez que esto termine, de que nunca en realidad puedo validar si esos pasos que he dado son posibles o no. Nos quedamos ahí como en un estado de tierra de nadie y acabas pensando, claro, pero es que no lo hice así, que era como lo iba a hacer. O, sí, bueno, hice esto, pero enseguida, y es un poco lo que dices, ¿no? No sabemos cómo vamos a llegar, pero sí que hay que darle unos tiempos a las cosas y decir, bueno, veamos después, reflexionemos sobre lo aprendido. Y ser, exacto, justo, iba a decir, el ser conscientes del concepto de aprendizaje adquirido, ¿no? La metodología Lean se valida así, no se valida por resultados como se hacía antes, ¿no? Se valida por conocimiento adquirido y creo que también es importante poner el foco, ¿no? En todo lo que hacemos a nivel personal, en las empresas, en qué he aprendido. Si no consigo llegar a un lugar que me he propuesto, muchas veces es como, bueno, si no somos héroes, esto no ha valido la pena. Y que este es un cambio de paradigma. O sea, todo lo que hagas, encontrar el para qué te ha servido, qué has aprendido gracias a eso, es sumar conocimiento y te está preparando siempre, en mi experiencia, para el siguiente paso o para esa estrella polar que está esperando que la abraces, ¿no? Claro, yo hablo muchas veces de cerrar el círculo, que además, fíjate, nosotros representamos las fases de un proceso de design thinking también de una manera circular, aunque bueno, simplemente es por una cuestión gráfica para que quepa todo bien, ¿no? Pero ese cerrar el círculo tiene que ver con, mira, por lo menos termina una vez todo el proceso. Porque como el proceso termina, comienza en el aprendizaje a través de la investigación y termina en la validación con el usuario, al que le mostramos cuál es nuestra propuesta de solución, por lo menos termínalo. Porque es que si te quedas ahí sin completar todas las fases, es lo que estamos hablando. ¿Qué vas a sacar al final? Y ahí es mucho más difícil conseguir reflexionar y adquirir unos aprendizajes, ¿no? Pues del mismo modo, con lo que comentas, si una empresa a lo mejor tiene 6 meses para explorar desde ese laboratorio una idea, un concepto o la creación directamente de un producto o un servicio en alguna medida, pues dale ese tiempo, como tú decías, dale esos 6 meses, sigue un proceso, que para eso está en una metodología que ayuda mucho. No sabemos hacia dónde nos llevará efectivamente, pero sí sabemos que cuando terminemos esa ruta, ese mapa, vamos a llevarnos cosas. Entonces yo eso también animo porque, bueno, pues también eso lo veo a menudo, ¿no? La incertidumbre en determinados proyectos es tan potente que parece que, bueno, que si lo dejamos a medias tenemos la sensación agridulce de muy mal porque me queda a medias, pero también un poco esa tranquilidad y sensación de, bueno, pues tampoco me equivoqué tanto porque lo dejé a medias. En fin, yo creo que esto quizás es una percepción más personal mía, pero es como esas trampas también, ¿no? De lo que tú comentabas que es tan importante en esas soft skills, que bueno, pues tiene que ver con la gestión de las emociones en realidad, que también interviene aquí. Totalmente. Ese autocrítico, ¿no? Que tenemos dentro y es como meto un poquito el pie en el agua, pero no me zambullo, ¿no? Y No me entonces mojo del todo. evidentemente, claro, no me mojo, y de ahí el término, ¿no? Pero realmente tiene que ver con eso, es como si vas a hacer algo, hazlo de principio a fin y entonces puedes validar. Creo que es muy importante dentro de todo esto, lo que decías, las metodologías ágiles, design thinking, y todas estas nos dan un marco de trabajo Justo. para poder dentro de ese marco, dentro de ese laboratorio, experimentar y que todo eso pase. Cuando tenemos esta visión más global de una empresa que puede ser sostenida, porque entiendo que venimos de una cultura resultadista, ¿no? Y que nos apretan los números y que nos apretan los resultados, y es normal y lógico, Totalmente. pero estamos en este contexto y hay que montarse una estructura como para que esto funcione. Si tú dentro de esto sigues por un lado con esto, que sabes que te da el resultado y te creas este espacio, este laboratorio, 6 meses, con un marco de trabajo donde dentro empezamos a
a liberar, ¿no? Un poco la presión de los resultados y nos damos ese tiempo de aprendizaje, de investigación y de prueba y error, entonces estaremos un paso más adelante. O sea, es que esa evolución, es que es una manera inteligente, de manera profunda de poder llevar a cabo esto. De momento, en los casos que he visto, lo que mejor funciona, y que creo que también genera un espacio, ¿no? Donde la gente emocionalmente se puede involucrar y donde quitar un poco el hierro, ¿no? De esta conversación mental en la que uno se va diciendo mil cosas. Claro, bueno, es que eso daría para otro, ¿eh? Mara, Sí. para otro programa, que bueno, de todas formas ya lo veremos porque también estamos explorando opciones en las que no solo venís una persona, sino que hacemos también una especie como de pequeña mesa redonda, o sea que bueno, pues también a lo Buenísimo. mejor, Mara, eso lo podemos explorar. Pues mira, como ya se nos va acabando el tiempo, si te parece, las dos últimas preguntas muy rápidas. En primer lugar, ¿qué empresas crees que lo están haciendo bien a nivel de innovación y transformación digital y por qué? Ejemplos en los que tú ves que realmente se han entendido bien los fundamentos y se están llevando a cabo las acciones adecuadas. Pues se me vienen muchas y ninguna a la vez, ¿no? Pero porque creo que todas tenemos, todas las empresas que están generando resultados potentes y hay muchas que conocemos, ¿no? Netflix, Airbnb, Uber, pues han pasado por un montón de cosas que dice yo no sé si es lo ideal. Creo que no hay un caso ideal. Creo que hay una empresa, por ejemplo, de parking en Madrid que ha cambiado y que de repente dices, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. O sea, como usuaria, lo que puedo decir es esto. O sea, me quieren, ¿sabes? Ahora entro, hay una ruedecita, pongo la hora, se carga ¿sabes? O sea, facilísimo. Han pasado de una cosa a la otra, pero de una manera en la que yo siento el cariño de la, no sé, me siento acogida, no he hablado con nadie, nadie me ha dicho que cambiaba, de repente un día voy a pagar, me dicen que actualice y me parece espectacular. Cuando uno se encuentra con eso, me parece brillante. Cuando encuentras lugares donde dices, es que es fantástico, quiero conocer al equipo que hizo esto, eh, ahí es donde las cosas pasan realmente, ¿no? Cuando realmente las personas se sienten a gusto, se sienten contentas, se sienten acogidas por una marca o por el trabajo que hay detrás, ¿no? Que vete tú a saber, yo no sé si es ideal o no lo que pasa dentro de esa empresa, pero como cliente externo puedo decir esto. Y el día, ojalá, y yo sueño, porque a mí hay una parte que me parece que creo que me moviliza un montón, es que dentro de las empresas consigamos crear estos ecosistemas donde nos pase eso dentro, ¿no? Me voy a trabajar, hoy es el día, ¿no? Y el poder encontrarte en un lugar donde te sientas así, donde digas, acá es donde quiero estar, eso es lo que quiero hacer. Y no tiene que ser a lo mejor, no tienes que convertirte en un superhéroe. Cuando hablamos de propósito, muchas veces la gente es como, o lo lleva muy allá o menosprecia porque es como inalcanzable. El propósito es que te sientas bien, es un día a día, es un concepto también, y para ir cerrando, que yo asocio mucho a la felicidad, ¿no? Creemos que la felicidad es alcanzar la cima de la montaña. En mi opinión, la felicidad es decidir todos los días que quieres estar feliz. Hagas lo que hagas, sea como sea y estés donde estés. Y si conseguimos también que la gente vaya a un lugar donde todos los días pueda hacer un poquito aportar en ese sentido, pues creo que hay una evolución como seres humanos. Si lo enfocamos desde aquí, creo que podemos ser imparables y creo que muchos problemas de salud, muchos problemas se pueden solucionar de manera innovadora y que hay que creerse que podemos. Genial, Mara. Bueno, eso sería ya, me parecería un cierre espectacular, pero yo no quiero quedarme sin que comentes esta otra pregunta, ¿no? Esas tres claves o reflexiones muy rápido, aquí tipo titulares, muy concretas. Bueno, para empresas que todavía no estén convencidas de lo importante que es esa inversión en transformación digital y cultural, en el retorno que pueden tener, ¿no? ¿Qué tres claves o tres reflexiones dejas aquí para que se den cuenta al final de que eso es una inversión que hoy en día tiene todo el sentido del mundo y que además a la larga da rentabilidad? A la larga dar rentabilidad. Yo creo que empezaría por ahí, el ver dónde estás, el hacer un análisis profundo de dónde estás, el tener muy claro dónde quieres ir. Y me ha pasado en comités de dirección, de dos personas en el comité de dirección o tres que saben perfectamente hacia dónde van, cuál es la visión, y de repente tener una conversación donde
empiezas a profundizar y te das cuenta que para uno la visión es una cosa y para el otro es otra. Y creo que ahí es alinear a las personas del equipo, no es estar en contra, ¿no? Estas conversaciones muchas veces pecamos de dar por hecho que están claras y generan desconcierto también, ¿no? Dónde estamos, dónde queremos ir, con qué contamos, qué recursos tenemos y generar este espacio, ¿no? Creo que trabajar con personas y trabajarnos nosotros, nuestro propio autoconocimiento creo que es una de las claves, y además lo estoy viviendo y lo estoy viendo en los perfiles que llevo en sesiones one-to-one, en equipos, el autoconocimiento y la capacidad de escucha. Y esto a nivel personal, a nivel individual y a nivel empresas. Las empresas que no escuchan o que creen que escuchan a sus clientes y no hay una escucha genuina, pierden un montón de dinero. Eso no se mide. Cuando estamos queriendo pensar en un proceso de transformación digital, estamos pensando en conseguir resultados, en los objetivos y demás, pero muchas veces no medimos la cantidad de beneficios que estamos dejando de ganar por no tener la cierta capacidad que tiene que ver con un soft skill, ¿no? Que estas metodologías nos ayudan mucho a conseguirlos, pero si realmente no hay escucha, no hay valentía, no hay, estás perdiendo también productividad, eficacia y dinero. Y creo que esto es algo invisible. Por esa razón creo que es importantísimo poner el foco en procesos que nos ayuden, que sean puentes, que faciliten a las personas poder entrar dentro de ese marco y que ahí pase la magia, y poder tener personas e invertir en personas y en equipos que te ayuden a gestionar todo eso, porque venimos de una inercia tan enorme que es que hay que ir poco a poco modificando el sentido de esa inercia, ¿no? No digo pararla, pero sí dar un giro, es como dar un volantazo a un coche, y creo que ahí hay que tener mucha determinación, mucha templanza, y creo que ahí es básica la parte de centrarnos en las personas. Genial, Mara, me parece perfecto este colofón. De hecho, ya sabes, este programa se llama La innovación en el centro porque el término en el centro, poner en este caso a las personas en el centro, poner la escucha es el objetivo en todo proceso de innovación, en design thinking, en el centro de las personas. Así que me parece una forma fantástica de terminar nuestra conversación, ese hablar de la escucha, ¿no? Y de ponerlas en el centro. Pues nada, Mara, encantados de tenerte aquí. Lo mismo digo. Y bueno, pues nada, ya es que de tiempo no tenemos para más. De verdad que un placer, Mara. Nos vemos pronto. Además, tenemos todas esas posibilidades abiertas de colaboración, de seguir haciendo cosas juntos, que bueno, también son muy ilusionantes. Y nada, bueno, pues lo que te comentaba. Espero que nos volvamos a ver por aquí y luego también con los proyectos, pues durante estos días. Un abrazo muy fuerte, Mara. Un abrazo, mil gracias y nos vemos Gracias a pronto. ti. Adiós. Hasta Adiós. luego.